El susurro de las sombras. En un pequeño pueblo costero, donde las olas del mar susurraban secretos a la orilla, se encontraba un lugar que pocos se atrevían a visitar, el antiguo teatro de la ciudad. Este edificio, una joya arquitectónica de tiempos pasados, había sido el orgullo del pueblo, pero con el paso de los años había caído en el abandono. Las paredes estaban cubiertas de hiedra, y las puertas, una vez majestuosas, colgaban de sus bisagras, como si el teatro mismo estuviera atrapado en un sueño profundo. El teatro, conocido como El Susurro, había sido inaugurado en 1920 y había acogido a las más grandes estrellas del escenario. Sin embargo, un trágico incendio en 1975 lo había dejado en ruinas, y desde entonces, el lugar había sido objeto de rumores y leyendas. Se decía que, por las noches, se podían escuchar risas y aplausos provenientes de su interior, como si los fantasmas de aquellos que habían actuado allí aún vagaran por el escenario, reviviendo sus mejores momentos. Una tarde de otoño, Clara, una joven cineasta apasionada por las historias olvidadas, llegó al pueblo con la intención de documentar la historia del teatro. Desde que había oído hablar de El Susurro, su curiosidad la había llevado a investigar sobre su pasado. Clara no era ajena a las historias de fantasmas, de hecho, había crecido escuchando relatos de su abuela sobre espíritus que habitaban lugares abandonados. Sin embargo, su interés iba más allá de lo paranormal. Quería capturar la esencia de lo que una vez había sido el teatro y dar voz a las historias que habían quedado en el olvido. Al llegar al teatro, Clara se sintió abrumada por la belleza decadente del lugar. La fachada, aunque desgastada, aún conservaba un aire de grandeza. Las columnas de mármol estaban cubiertas de musgo, y el vestíbulo, con su suelo de mosaico roto, parecía contar historias de elegancia y glamour pasados. Clara sacó su cámara y comenzó a grabar, documentando cada rincón del lugar. Mientras exploraba, notó que las luces del escenario parecían parpadear, como si estuvieran intentando comunicarse con ella. Esa noche, Clara decidió quedarse en el teatro para capturar la atmósfera del lugar en la oscuridad. Se instaló en una de las butacas del auditorio, con su cámara lista. A medida que las horas pasaban, el silencio se volvió casi palpable. De repente, un suave murmullo llenó el aire, como si alguien estuviera conversando en voz baja. Clara, intrigada, se levantó y se dirigió hacia el escenario. Al subir al escenario, sintió una extraña conexión con el lugar. Cerró los ojos y dejó que su imaginación la transportara a épocas pasadas. En su mente, podía ver a los actores ensayando, a las mujeres con vestidos de gala y a los hombres con trajes elegantes riendo y disfrutando de la vida. Pero, al abrir los ojos, la realidad la golpeó de nuevo. El teatro estaba vacío, y el murmullo había cesado. Sin embargo, Clara no se dio por vencida. Decidió investigar más sobre la historia del teatro y sus antiguos actores. Pasó días en la biblioteca del pueblo, revisando archivos y hablando con los ancianos que habían vivido la época dorada de El Susurro. Descubrió que el teatro había sido inaugurado por una famosa actriz llamada Isabella Manteguió, quien había dejado una huella imborrable en la comunidad. Isabella había sido conocida por su talento y belleza, pero también por su trágica vida. Se decía que había tenido un romance tumultuoso con un director de teatro, quien había desaparecido misteriosamente la noche del incendio. A medida que Clara profundizaba en la historia, comenzó a sentir una conexión más fuerte con Isabella. Las historias de amor, pérdida y tragedia resonaban en su propia vida. Clara había pasado por una ruptura dolorosa recientemente, y encontró consuelo en la idea de que otros, como Isabella, habían enfrentado su propia lucha. Clara decidió que su documental no solo sería sobre el teatro, sino sobre la vida de Isabella y su legado. Una noche, mientras revisaba las grabaciones que había hecho, Clara se dio cuenta de que había capturado algo extraño. En algunas tomas del escenario, se podían ver sombras que danzaban en el fondo, sombras que no pertenecían a ningún objeto físico. Intrigada y un poco asustada, decidió regresar al teatro para investigar más a fondo. Cuando llegó, la atmósfera era diferente. El aire estaba cargado de electricidad, y las luces del escenario parpadeaban intensamente. Clara se armó de valor y comenzó a grabar de nuevo. Mientras lo hacía, sintió que algo la observaba. De repente, una figura apareció en el escenario,
era una mujer vestida con un elegante vestido de época. Clara se quedó paralizada, incapaz de apartar la vista. La figura sonrió y comenzó a moverse, como si estuviera actuando para un público invisible. Clara, temblando de emoción, levantó su cámara y comenzó a grabar. La mujer danzaba con gracia, y Clara sintió que estaba presenciando algo mágico. La figura parecía estar transmitiendo una historia de amor y pérdida. Clara se dio cuenta de que estaba viendo a Isabella Manteguió, la legendaria actriz que había dado vida al teatro. A medida que la actuación continuaba, Clara sintió que las lágrimas le brotaban de los ojos. Era como si Isabella estuviera tratando de comunicarse con ella, de contarle su historia. La danza culminó en un momento de tristeza, y la figura se desvaneció lentamente, dejando a Clara sola en el escenario, con el eco de los aplausos resonando en su mente. Esa noche cambió la vida de Clara. Decidió que su documental debía capturar no solo la historia del teatro, sino también la conexión entre el pasado y el presente. Comenzó a entrevistar a más personas del pueblo, recopilando relatos de aquellos que habían visto a Isabella o que habían sentido su presencia en el teatro. A través de estas entrevistas, Clara descubrió que la historia de Isabella no era única, muchos en el pueblo habían experimentado encuentros similares, sintiendo que el teatro estaba vivo con las memorias de aquellos que habían pasado por allí. Con cada nuevo relato, Clara se sumergió más en la vida de Isabella. Aprendió sobre sus sueños, sus fracasos y su amor por el teatro. A medida que su documental tomaba forma, Clara comprendió que también estaba sanando, enfrentando sus propios miedos y pérdidas a través de la historia de Isabella. Finalmente, después de meses de trabajo, Clara presentó su documental en una proyección especial en el mismo teatro que había inspirado su viaje. La sala estaba llena de gente del pueblo, ansiosos por ver la historia de El Susurro y de su legendaria actriz. Clara sintió una mezcla de nerviosismo y emoción mientras se preparaba para presentar su obra. A medida que la proyección avanzaba, los espectadores se sumergieron en la historia. Las imágenes del teatro, junto con los relatos de los ancianos y las actuaciones de Isabella, crearon una atmósfera mágica. La audiencia reía, lloraba y se emocionaba con cada revelación. Clara se sintió satisfecha al ver cómo su trabajo resonaba con los demás, cómo había logrado capturar la esencia del teatro y su legado. Al finalizar la proyección, la sala estalló en aplausos. Clara se sintió abrumada por la emoción. Al mirar a su alrededor, vio a los ancianos sonriendo y a los jóvenes fascinados por la historia. En ese momento, comprendió que había logrado su objetivo, había dado voz a las sombras del pasado y había hecho que el teatro volviera a cobrar vida. Después de la proyección, los miembros de la comunidad se acercaron a Clara para compartir sus propias historias y recuerdos del teatro. Algunos hablaron de sus experiencias con Isabella, mientras que otros recordaron momentos especiales que habían vivido en El Susurro. Clara se dio cuenta de que, a través de su documental, había unido a la comunidad, reviviendo un sentido de pertenencia y conexión que había estado ausente durante años. Con el tiempo, el teatro comenzó a ser restaurado. La comunidad se unió para revitalizar El Susurro, y Clara se convirtió en una figura central en el proceso. Juntos, planearon eventos, obras de teatro y proyecciones de películas, convirtiendo el teatro en un lugar vibrante de actividad cultural. Isabella Manteguió, a través de su historia, había inspirado a una nueva generación a apreciar el arte y la historia que el teatro representaba. A medida que el teatro renacía, Clara continuó explorando su conexión con Isabella. A menudo sentía su presencia en el escenario, como si la actriz estuviera guiándola en su camino. Clara decidió escribir un libro sobre su experiencia, combinando la historia del teatro con su propio viaje de autodescubrimiento. A través de sus palabras, Clara esperaba que otras personas pudieran encontrar inspiración en la vida de Isabella y en la magia que podía surgir de los lugares olvidados. Los años pasaron, y El Susurro se convirtió en un símbolo de esperanza y renovación en el pueblo. Clara, ahora una reconocida cineasta y autora, seguía contando la historia de Isabella, compartiendo su legado con el mundo. A través de su trabajo, había aprendido que las sombras del pasado no solo eran ecos de lo que una vez fue, sino también luces que iluminaban el camino hacia el futuro. Así, en el pequeño pueblo costero,
El teatro que había estado a punto de caer en el olvido se convirtió en un faro de creatividad y comunidad, recordando a todos que incluso las historias más tristes pueden transformarse en algo hermoso. El susurro de las sombras ahora era un canto de vida, un recordatorio de que el arte y la memoria nunca mueren, sino que continúan danzando en el corazón de aquellos que creen en su poder.